Bienvenido, Mariano. Viniste tempranito esta semana. Vine temprano la semana. Bienvenida, Eliana. Eso digo yo, que la semana pasada no estuviste, anduviste paseando. Pero anduve paseando y haciendo poco deporte. Bueno, Bien. en realidad no poco porque caminé mucho. Sí, claro. Quiero decirte. Tuviste en movimiento mucho tiempo. Pero también comí bastante, así que, bueno, compensé ahí. Está bien, pero estuviste disfrutando, descansando. Descansando. Buenos paisajes vi en redes Muy sociales. lindos, ¿viste? Muy lindo el Tremendo. lugar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la estructura de una sesión de entrenamiento, ¿no? Exacto. De principio a fin, lo que hay que hacer. Exacto. Vamos a contar eso, justamente, la estructura de una sesión de entrenamiento y no solamente de un entrenamiento de preparación física, sino lo que puede ser un entrenamiento de una técnica de un deporte o de cualquier disciplina que se puedan imaginar, porque eso también es importante decirlo y destacarlo. La estructura básica de cualquier sesión consta de 3 partes y es una entrada en calor o una parte inicial, una parte central, que es el entrenamiento, la sesión propiamente dicha, y una parte final o la llamada vuelta a la calma. Lo primero que tenemos que decir como un titular bien importante es que las 3 son muy importantes y no debemos saltearnos ninguna. Pasa muchas veces, Eliana, te ha pasado tal vez a mí también, por tema de tiempo, por tema de que tengo que ir a otro lugar corriendo, lo que sea, hay gente que se saltea la entrada en calor o la hace más corta de lo habitual. Y muchas veces, pero muchas veces, la gente se saltea la parte final. Que en la enorme mayoría. Queremos ir porque estamos cansados. Claro, o estás cansado o tenés otra actividad después y te querés ir. Y eso se compone básicamente la parte final de ejercicios de estiramiento y por ahí va la cuestión. Y bajar las pulsaciones también. Claro, bajar las pulsaciones, volver a la calma, justamente por eso vuelta a la calma, que baje las pulsaciones, que baje la frecuencia cardíaca y prepararnos para el descanso. Para ir en orden, lo que tenemos que decir es que la entrada en calor en una enorme mayoría de los casos puede durar aproximadamente entre 6, 8 y 10 minutos. Debe tener una parte general de activación cardiovascular, de movilidad articular y después tiene que tener una parte específica que vaya de la mano de lo que voy a hacer después. Claro. Por ejemplo, si mi entrenamiento ese día va a ser una sesión de fuerza en el gimnasio de piernas, la entrada en calor. De piernas. Claro, la entrada en calor va a ir para ese lado. Si voy a hacer. Sin peso quizás, pero. Sin peso y con diferentes ejercicios, pero tiene que estar planificada para ir en ese sentido, para prepararme para eso. Si mi actividad central va a ser una clase de zumba, la entrada en calor va a tener movilidad articular, activación cardiovascular, pero también seguramente un poquito de baile y algo de coordinación, porque es lo que voy a necesitar para hacer después. ¿Se entiende? Lo mismo que para correr, digamos. Lo mismo que para correr, lo mismo que para nadar o lo mismo que para andar en bicicleta, que es una sesión de ciclismo, si la parte central es eso. La entrada en calor tiene una parte general y una parte específica que prepara específicamente, valga la redundancia, el movimiento central que voy a hacer después. Luego viene la parte central, que ahí va la disciplina que es. Puede ser una sesión de fuerza, una sesión de resistencia, una clase de baile, una clase de spinning, una sesión de yoga, una sesión de pilates. Lo que sea. Lo que sea. Una sesión de técnica de fútbol, de básquetbol. Ahí el contenido de la parte central es según el objetivo que estemos buscando y lo que estemos persiguiendo. Físico, va a tener esfuerzo físico, más o menos, dependiendo de la disciplina. Sí. Dependiendo, y de lo que uno pueda. Claro, dependiendo de las características de la persona y dependiendo del objetivo que se esté buscando. Lo que queremos dejar bien como subrayado hoy es que todas las partes son bien importantes. Y después viene la parte final. Si yo hice, que también tiene que estar relacionado con lo que fue la parte central. Si yo hice una actividad muy intensa, con pulsaciones muy altas, donde gasté muchas calorías, donde capaz que me deshidraté, y bueno, en esa parte final hay hidratación, hay descanso donde bajo las pulsaciones, donde bajo la frecuencia respiratoria, donde hay muchos ejercicios de estiramiento para dejar la musculatura pronta para el descanso y la recuperación, y donde hay algunos ejercicios, por ejemplo, de movilidad y de higiene de columna. Pueden haber sin ningún problema si es que hubo un pacto, si es que hubo salto, si es que fue muy intensa. Con sus diferentes características, según lo que sea la parte central de la actividad, la entrada en calor y la vuelta a la calma no pueden faltar. Van a tener diferente duración, van a tener diferentes características según qué es lo que voy a hacer como parte central. Pero ninguna puede faltar y créanme que haciendo eso y cumpliendo con eso, no solamente evitamos lesiones, muy importante. Es muy importante saber el por qué hay que hacerlo. Claramente, empezar a entrenar, empezar a competir, empezar a hacer ejercicio sin una preparación previa, seguramente aumenta el riesgo de lesiones que pueda tener, lesiones musculares, lesiones articulares. Y otra cosa bien importante, aumenta mi rendimiento. Una cosa es, y voy a un ejemplo bien claro, ponerme a jugar un partido de fútbol 5 nomás con amigos, sin una preparación previa, siento el agua mucho más rápido, estoy en riesgo de tironearme.
que si hice una entrada en calor de 10 minutos y preparé mi cuerpo, lo activé, elevé la frecuencia cardíaca, demás, para poder ir y ya empezar directo con la competencia. Entonces, también va a aumentar mi rendimiento físico y, como decíamos, vamos a descansar mejor al final cuando hagamos la parte final, la vuelta a la calma, y nos vamos a preparar bien para el descanso y vamos a evitar lesiones. Quizás también está bueno para sumarle la cuestión de la respiración, que es muy importante, también se va, ¿no?, generando como empezando desde... De forma progresiva. De forma progresiva, exacto. Que esto está bueno. Está buenísimo ese punto que decís vos, Eliana. Cuando uno va a hacer un entrenamiento de lo que sea, ciclismo, de resistencia, una clase de CrossFit, una clase de funcional, una clase de HIIT que levanta mucho la frecuencia cardíaca, es bien importante que esa frecuencia cardíaca vaya en aumento de forma progresiva. Esa progresión la voy aumentando justamente en la entrada en calor. Cuando termina la entrada en calor... provoca eso, el ahogo. Exacto. Si no se te viene ese ahogo, claro, que parece que no te deja como seguir, bloqueado. El ahogo propiamente dicha. Entonces, si lo hago progresivamente, termino la entrada en calor estando de forma justa, preparado para empezar con la parte central. Es responsabilidad del profesor que esté a cargo, obviamente respetar esos 3 momentos de la sesión de entrenamiento, pero también del alumno, del deportista, del atleta, llamémosle, cuando entrena solo o cuando no, ser consciente que es necesario y que tienen que hacerlo. Así sea una clase de gimnasia para adultos mayores. Claro. Tiene que tener esos 3 momentos de la sesión, la entrada en calor, la parte central y la vuelta a la calma. Y es bien importante que cada uno sea responsable de cuidar eso para evitar lesiones y para mejorar el rendimiento. Sí, ve mucha gente que entrena sola en la Rambla, por ejemplo, y que no tiene en cuenta todos estos detalles. ¿Sabes cuál es un ejemplo bien básico? Gente que sale a correr y sale ya desde la casa corriendo, claro, por ejemplo. No hizo una movilidad articular. Caminó una cuadra primero. Claro, por lo menos desplazate caminando 2 cuadras. Hacé un poquito de movilidad articular, hacé un estiramiento previo, aunque vayas a trotar suave, no importa. Pero una preparación mínima tiene que existir siempre previo al movimiento. Y lo importante también es el tema de la hidratación. No, eso es fundamental. Eso va a depender un poco ahí de la intensidad del ejercicio, la hidratación. Llegar a empezar la sesión de entrenamiento bien hidratado siempre es fundamental. Si la sesión en sí, si el ejercicio en sí es muy intenso, transpiro mucho, hace mucho calor, puedo tomarme pausas para hidratarme. Pero por lo general, y en la enorme mayoría de los casos, dejamos la hidratación para acompañarlo en lo que es la parte final y la vuelta a la calma, que ahí sí, ya capaz que en el piso... ¿Es más recomendable al final que en la entre medio de la sesión? Depende. Si la sesión no es tan intensa, no transpiraste tanto, no hay problema. Si sentís sed, claramente que ahí no hay problema y podés tomarte una pausa e hidratarte. Si no, lo dejamos para el final y cuando fuimos al piso a relajarnos, algunos ejercicios de higiene de columna que hemos mostrado acá, algunos ejercicios de estiramiento de tren superior, de miembros inferiores, y ahí aprovechamos para rehidratarnos y completar la sesión. Mirá lo que te voy a decir. ¿Sabés quién está en la Rambla ahora en este momento? Maru Romano. ¿Qué está haciendo? Y vamos a ver si la gente está estirando, ¿te parece? A ver qué está haciendo la gente en la Rambla. Eli, Mariano, compañeros, buen día a toda la gente en sus casas. Estamos acá en la Rambla, efectivamente, más precisamente en la pista de patinaje, donde hay un montón de gente haciendo ejercicio. Y yo recién escuchaba a Mariano y pensaba, por ejemplo, en los patinadores, todo esto que Mariano hablaba, ¿también hay que cumplirlo? ¿Hay un calentamiento previo? Me imagino que sí, pero vamos a preguntarle a la gente a ver cómo se preparan ellos a la hora de hacer ejercicio, a la hora de patinar, por ejemplo, que es una de las opciones muy elegidas en este lugar. Buen día, perdón que te moleste, estamos en vivo para La Mañana en Casa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Giselle. Giselle, ¿cómo te preparas para patinar? ¿Haces un calentamiento previo? ¿Ya te pones los patines y te metes directamente a la pista? Sí, hago eso, sí. No, o sea, el calentamiento lo hago andando. Lo haces andando directamente y después a la hora de terminar, ¿estirás o no sos de estirar? Si me acuerdo estiro, si no, no. ¿Te acordás estirás y si no, no? Bueno, muchísimas gracias. Buen patinaje. Hay un montón de gente por acá, grandes, chicos de diferentes edades. Hay skate también. Muchas familias. Vamos a ver si... Buen día. Perdón que los moleste. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio. Mauricio, ¿estás patinando? Estoy patinando. ¿Cómo es el calentamiento previo? ¿Hay calentamiento? ¿No haces nada? Hago un poco de calentamiento ahí y después me vengo para acá. ¿Haces en los aparatos fijos? En los aparatos fijos, sí. Bien. Sí. ¿Y hace cuánto que patinás?
3 semanas. ¿Nada? Nada. ¿Cómo surgió esto de arrancar a patinar? La verdad es que me los compré en Chile, me dieron muchas ganas, había muchos amigos que estaban patinando y bueno, me vine para acá y empecé en el Cuadrado, que es bastante seguro además. ¿Ya estás bastante fluido o todavía estás con algunos miedos, con algunos temores? No, miedos no, pero me caigo, sí, una vez por día me caigo, no pasa nada. ¿Te habías subido alguna vez a los patines? Nunca. Nunca me había subido, no. Viste que también tiene que ver, en este caso por primera vez te estás subiendo y los rollers son distintos a los patines de 4 ruedas. Por ejemplo, hay gente que arrancó patinando en patines de 4 rueditas, que el freno, por ejemplo, está adelante, es una cosa que cambia ahora con esto. En los 4 en línea el freno está atrás, hay que tener como otra estabilidad y otra dinámica a la hora de patinar. Sí, no tengo claro qué es más fácil, en verdad, es una larga discusión. Y ya haber entrado en esto ya es mucho más fácil porque ya arrancás derecho. ¿No? Sí, no, el otro no, porque creo que es más para patinaje artístico y no sé, más entrenamiento, me da esa la sensación. Cuando terminás de patinar, ¿sos de estirar? Estiro un poco, pero muy poco, debería estirar más. ¿Tenés la supervisión de algún profe, alguien que te guíe con eso? No, para nada. Pero creo que voy a empezar una escuelita acá, semana que viene, así que bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Mariano, ¿cómo debería ser, por ejemplo, la preparación a la hora de patinar? Sí, Maru, ¿me estás escuchando ahí? Sí, bien, perfecto. Ahora sí. Y bueno, sí, perfecto. Tiene que tener básicamente una parte de movilidad articular, todo lo que implica tobillo, rodilla, cadera. Ahí vemos cómo se está cayendo alguien. Porque en realidad es la zona que más involucra, ¿verdad? Las piernas y todo lo que es la zona media. Después de esa movilidad articular que hacemos, puede haber una parte de estiramiento, debería haber una parte de flexibilidad y luego una parte de activación cardiovascular que puede ser necesario o no dependiendo de la intensidad con la que vaya a comenzar el patinaje. Por lo que estamos viendo ahí, todo el mundo lo está haciendo relativamente tranqui y no es tan importante. Pero una parte de movilidad articular y una parte de flexibilidad inicial es sustancial para justamente preparar articulaciones y musculatura para lo que va a ser después la disciplina central, que en este caso es el patinaje. Y después a la hora del estiramiento también, imagino que necesitamos un estiramiento adecuado después de haber patinado. Un estiramiento adecuado, básicamente de miembros inferiores. Patinando lo que involucramos mucho son cuádriceps, posteriores, aductores, glúteos. Es un trabajo muy importante de glúteos. Es muy importante ir al piso primero, hacer un poquito de higiene de columna porque la zona lumbar también se puede ver un poco afectada cuando estamos patinando. Entonces, una higiene de columna que podemos hacer ahí lo que se llama descompresión de zona lumbar y después sí ir a estirar todo lo que son músculos de miembros inferiores, de piernas, entre 15 y 20 segundos por músculo. Está bien para quedar relajado y preparar el descanso. Maru, ahí tenés para contarle a la gente ahí, viste, que está patinando, tenés que, no sé, decirles, che, me estiran o entren en calor, no hagan, viste que había uno que dijo, yo no hago nada de esto. Que no hacía nada, que no hacía nada. Directo a la pista. Exacto. No solamente eso, no les puedo explicar, porque recién Mariano decía, hay gente patinando tranqui, pero hay gente haciendo unas piruetas acá. Ya vemos uno que se acaba de matar del otro lado de la pista y hacía un ratito vimos también una chica que estaba patinando y en unas vueltas también caía. Este cuadrado también se presta para muchas pruebas. Ahí vemos en imágenes de Fabri Fernández. Eso es increíble, la verdad que si se cae habría que aplaudirla igual y ir a levantarla porque hay que hacer eso. ¡Felicitaciones! ¡Genia! Hay que felicitarla. Tremenda pirueta se mandó. Está muy bueno. Bueno, preciosa la jornada de hoy para disfrutar. No, eso es... Hay que aplaudirla, pero de acá a que termine la semana de turismo. Preciosa esta semana de turismo para disfrutar un día maravilloso hoy en Montevideo. Aprovechen esta jornada. Terminen de verla mañana en casa tranquilos y después se van a dar una vuelta a disfrutar de esta hermosa tarde que nos regala Montevideo. Yo me despido, compañeros, les mando un beso grande para todos. Buena jornada. Maru, la verdad que la tarde, el día está precioso, la tarde va a estar divina. ¿Y sabés lo que se me vino a la cabeza? La gente que se traslada para ir a trabajar, ir a estudiar y demás.
en bicicleta, caminando en los rollers o lo que sea, o en el skate. Sí. Digo, esa gente también tendría que Debería hacerlo. Muchas veces, estiramiento. muchas veces ahí pasa que la indumentaria, si alguien se está yendo a trabajar, Claro. capaz que la indumentaria que lleva no es la más cómoda. Pero previo a una, no sé, si tenés que ir 15 minutos en bicicleta para llegar a tu lugar de trabajo, de estudio, lo que sea, previo a subirte a la bici, podés hacer un poquito de movilidad articular y estiramiento, y cuando llegás también. No todos los lugares cuentan con un vestuario capaz para cambiarse, lo que sea, Claro. pero un poquito de estiramiento en miembros inferiores es importante. Mariano, muchísimas gracias. A vos. Nos vemos la semana que viene. Semana que viene estamos acá. Y nosotros nos vamos a una pausa porque enseguida volvemos y tenemos muchísimo más en La Mañana en Casa.